hecho público tu apoyo al régimen de Trujillo y que tú siempre habías estado de acuerdo y que eso no estaba en duda. O sea, te humillaba, caía de rodillas, porque tú tenías que dar una manifestación de sumisión hasta donde no es posible para tú salvarte. Pero muchos de los foros los recomendaba el mismo Trujillo. Sí. De hecho, yo tenía, o estaba leyendo un documento que reposa en los archivos del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que queda aquí cerca, en la Noel 210, una carta, y me quedé con la interrogante de qué habría pasado con la respuesta, firmada por Trujillo, donde él interpelaba a un ciudadano de Puerto Plata porque él había ido a varias actividades en Puerto Plata y no había visto a ese ciudadano. Entonces él en la carta le preguntaba que si él era amigo o enemigo del gobierno. Trujillo, Sí, sí. bajo su firma, fulano, ¿usted es amigo o enemigo del gobierno? O sea, porque él encontraba que era raro que esa persona faltase a actividades donde Trujillo estuviera presente. Bueno, si Trujillo iba a cualquier provincia, el municipio cabecera o a cualquier municipio de una provincia, eh, las autoridades todas tenían que estar ahí, ahí no había excusa. Bueno, el presidente de la República puede ir a Montecristi, pues, ¿verdad? Que el representante del presidente del Poder Ejecutivo en las provincias es el gobernador. Ujú. Automáticamente supone que el gobernador debe estar ahí. Hay una serie de autoridades, pero no todo el mundo tiene que estar ahí, porque las instituciones deben seguir funcionando, la gente debe seguir Y usted trabajando. se puede excusar. No, no, y hay una, siempre hay un protocolo que invitan también. Pues sí, en el caso de Trujillo hay una anécdota muy famosa que estaba, creo que era en San Pedro de Macorís, algo por el estilo, y ahí en la fila saludando. Y de repente viene uno a saludarlo y Trujillo le dice, ven acá, ya yo no te saludé. Y de que él le responde, jefe, es que no me canso de saludarlo, es que no me canso de saludarlo. El nivel de lambonería. No, porque Trujillo, mira, es como yo he dicho, Trujillo, desde que Trujillo concibió su idea de llegar al poder, de buscar el poder, para llegar al poder, ahí mismo él se dijo, ese día el poder no lo compartiré con nadie. No, no, y así fue. Y a partir de cuando se hizo efectivo el golpe de Estado que se juramentó Juan Rafael Estrella Ureña, que era como se llamaba, y saludo a nuestra amiga común Mirta Xiomara Peralta, Saludos, ya que Xiomara. ella dice que yo siempre me sé los nombres completos de la gente. Es una virtud. Sí, Mirta Xiomara Peralta Fernández, para darle la razón. Bien, Juan Rafael Estrella Ureña se juramenta como presidente de la República. A partir de ahí el poder, a partir de ahí hasta el día que le dieron los tiros ahí en la Avenida de la Costa, el poder, el poder solamente estuvo 100% y cuidados y 150% en manos de Trujillo. Mm. Por eso, esa falacia de que Trujillo no dio la orden de matar a las Mirabal, Ah, por Dios. eso es un absurdo. Eso lo dicen gente porque son trujillistas Ujú. y en cierta medida quieren todavía lavarle las manos a Trujillo, que no hay manera. Sí. Y segundo, también lo puede decir una persona ignorante, que no sabe lo que es un régimen como el de Trujillo y de esos tipos que asaltan el poder, se alzan con el poder y no lo comparten con nadie, porque son tipos que hay que reconocerle, Ujú. tipos de un carácter, de una voluntad Eso es así. terrible Mira, y no ceden. otro aspecto que la gente suele resaltar de Trujillo y que tú señalas al principio es el nacionalismo. Señores, Trujillo no era nacionalista, Trujillo era trujillista. Trujillista. Trujillista, señor, aquí se le cambió el nombre a la capital de la República Dominicana.
por Ciudad Trujillo. Y todos los monumentos. Y monumentos. Y las carreteras. Y provincia y a nombre de sus familiares. Entonces, ¿qué era esto? Esto era una finca personal de ese señor. Aquí lo del nacionalismo es un invento. Trujillo no era nacionalista, Trujillo era trujillista. Y aquí se creó un instituto para la figura de Trujillo, el Instituto Trujillano, y produjo obras. Sí. Por eso te digo que esto es un pueblo que lee poco. No, y que te voy a decir una cosa, mira, una junta se reunía y cuando se iba a abrir formalmente la reunión, primero había que mencionar a Trujillo. Aquí hubo problemas porque en pequeñas actividades, en un evento, cosa, no se mencionó a Trujillo. Y al otro día salían a buscar a todo el mundo de Santiago, un problema grandísimo, porque abrieron una reunión, un homenaje que le hacían a un abogado ahí, y no mencionaron a Trujillo. Ahí estaba Rafael Vidal Pérez, Rafael Vidal Torres, y todo el mundo tuvo que despacharse al otro día con su carta, dando fe de su trujillismo, de su más abnegado trujillismo, y que todo el mundo estaba convencido de cómo ellos habían apoyado al régimen de Trujillo y cómo eran las personas más fieles, más incondicionales a la obra, a la banda. Tú tenías que hacerlo, que era una forma de humillar a las personas. Bien, pero que la gente haya escuchado todo esto y que la gente vaya despertando de que regímenes como ese no son buenos, con todos los problemas que puedan haber. Por más imperfección. Pero no me hable de regímenes como eso. No. Mira, ya ahora vamos a decir, para no seguir en esa, te vas a reír un poco, ahora se despachó una señora que es legisladora, creo que Altagracia de los Santos, ahí, que debe crear un ministerio del hombre. Pero también hay una propuesta del de la familia, entonces tendríamos juventud del hombre, de la mujer, de la familia. No, porque lo que están planteando el Ministerio de la Familia es reunificarlo. Es unificar la juventud, la mujer, y como en muchas sociedades de la familia, y que hay toda esa cuestión de la violencia intrafamiliar, que la juventud, la mujer, que todo caiga dentro de eso. Eso tiene un poco más de sentido. Pero un ministerio del hombre. Ahora, yo te voy a preguntar aquí hay unos legisladores que se despachan a veces con una serie de cosas. No. ¿Y qué es lo que tienen en la cabeza? No. Jeffrey, ¿será algún bugañuelo retosándole ahí en el cerebro? ¿Tú sabes lo que es un bugañuelo? No, el bugañuelo, le dicen bugañuelo al ratoncito pequeño. El bigañuelo. Sí, bigañuelo. Bigañuelo. No, perdón, hay gente que no tiene nada que hacer porque piensan que ya todo se hizo aparentemente y empiezan a buscar cosas que... Como ya todo se hizo. Empiezan a... No, por Dios, o sea... lo primero es que los ministerios muchas veces duplican, digamos, el término sería funciones. Sí, muchos ministerios duplican funciones. Aquí hay ministerios que se dedican, por ejemplo, a asistencia social exclusivamente, pero hay otros que tú lo ves con planes de asistencia social. Aquí hay ministerios que becan, pero hay otros que también o sea, ¿por qué no reunir? Pero el mismo presidente de la República ha suprimido departamentos y cosas precisamente por la duplicidad. Sí. Y ahí viene la fusión del ministerio los dos ministerios de educación, uno el de superior, el Ministerio de Educación Escolar, para la educación escolar, y el de la educación superior y Ciencia y Tecnología lo fusiona, y el Ministerio de Hacienda, y el que era aquel que antes le llamaban Secretariado Técnico, que luego fue de Economía, Ciencia y Planificación. Economía, Planificación y Desarrollo. Sí.
eso se va a Hacienda. Entonces ahora un ministerio de... también aquí hay unos legisladores que tú no pasa una semana cuando sale uno diciendo que Sabana Perdida debe ser una provincia, porque la provincia de la capital fue dividida en dos. Ahora también Rutinel planteaba la división de... Pero aparece uno diciendo que la Matas de Farfán debe ser una provincia. Sí. Pero aparece otro diciendo que Villa Altagracia debe ser una provincia. Entonces, en un país tan pequeño con 30 provincias ya. Muchas de ellas no reúnen las condiciones de infraestructura ni de servicio. Hay provincias que tú puedes encontrar, por ejemplo, en Elías Piña. Pedernales. Pedernales. ¿Mm? Pedernales, aquí en la capital hay cientos de barrios que Pedernales es como una quinta parte de ese barrio. Así mismo. Aquí en la capital. Nos reúne para ser una provincia. Y todos los días siendo municipios y distritos municipales. Pero todos nosotros sabemos qué es lo que hay detrás. El La clientelismo. repartición política, el clientelismo. El clientelismo. Crear más puestos. Porque el desarrollo del país descansa en cómo el presupuesto llegue más a la gente, no a través de una buena educación, de un buen sistema de sanidad, de salud pública, no a través de tener calles bien asfaltadas, no a través de tener un clima de seguridad. No, que el presupuesto llegue no a través de eso, sino a través de la distribución material, de que tú tengas una asignación de 5,000 pesos, aquel otro. Eso es lo que entienden como desarrollo. Qué barbaridad. Mira, y a propósito, anda por ahí el señor Ángel Martínez. El flagrante investigador, detective, accionista de la CIA y el FBI. y del FBI. Sí, siempre me pareció un señor temerario, porque aquí hay personas que tienen la facultad de hacer unas denuncias alegres. Que digo, bueno, no sé si es que no le temen al brazo de la justicia, porque se despachan a hablar cuestiones sin fundamento, sin prueba real, pero se retractó con relación a lo que dijo de la jovencita esta Milagros Marina de Camps. El problema es que cuando se retractan ya ha regado el veneno, porque es lo que pasa en el mundo entero y hasta en Marte, con las denuncias alegres. O sea, tú puedes pedir perdón y excusa, pero ya el daño está hecho. Bueno, decían antes, yo no sé si lo dicen todavía, que el que me ensucia no me limpia. No. Se refiere a eso. No, y cuando viene a ver, muchos de los que escuchan la excusa dicen que fue que lo amenazaron y que por eso se está retractando. Sí, porque en el viñedo del Señor hay de todo. Hay muchas personas. Pues tú sabes que las sociedades se dividen. Hay muchas personas de todas esas denuncias, de todas esas difamaciones, calumnias. Hay muchas personas que, como estamos divididos, tienden a ver eso positivo o verle buscarle parte positiva. Pero realmente, con relación a esa práctica, nadie debería estar de acuerdo. Darle un apoyo ni total ni parcial de ninguna manera. Ese señor, como todo el mundo sabe, está radicado vamos a decir, está aquí ahora, radicado en los Estados Unidos. Él tiene años publicando cosas y atribuyéndose que ser un detective, tiene vínculos con la CIA, el FBI, qué sé yo, publicando muchísimas pendejadas. Creo que uno de los primeros que lo sometió fue Guido Gómez Mazara, que no juega con eso. Tú dices cualquier cosa. No, Guido es radical. Que no obedezca la verdad de él y en los tribunales te ve con él. Y ha logrado condenas a su favor en 2 o 3 ocasiones. Entonces, aquí dicen que en el viñedo del Señor hay de todo. Aquí mismo en estas áreas tú te encuentras una serie de gente que te dicen
a ti que estaban en los Estados Unidos, que son amigos del presidente Trump y que fueron allá y que compartieron con él. Aquí hay personajes que tú lo veías y te decían que iban a Cuba y que hablaban con este, que el otro, que eran asesores. Aquí había gente que eran asesores de Muammar Gaddafi, del otro, Saddam Hussein. Aquí hay unos personajes que te sacan de un folder un contrato donde le vendieron un edificio a uno de los bancos más poderosos de 50 millones de pesos y te sacan una cosa ahí redactada por un contrato con toda la formalidad. Así es. Firmado y todo por el presidente de esa institución. Pero esos son... Entonces, a veces, no sé, a veces me parece si ese tipo... Te dicen cuánta cosa. Muchos hablan hasta de chantaje, de que se dedican al chantaje. Bueno, tú sabes, mira, yo decía en el programa pasado que todas las cosas tienen un comienzo. En los periodos de Balaguer, aquí se inventaron que cuando Balaguer estaba en una actividad, generalmente, mayormente inaugurando, aparecía una claque ahí diciendo, tú eras el ministro para esa época, secretario, por ejemplo, de Obra Pública, de Salud Pública. En fin. Comenzaban a vocear que el doctor, el ministro de Obra Pública, el secretario de Obra Pública, Kelvin Mejía, no recibe a la gente, está maltratando la base, lo está cancelando. Comenzaban a vocear ahí. A veces eso era pago, estimulado por que sueña con ser... Sustituir. Sí. Y también eso comenzó por ahí, y comenzó por ahí. Y parece que en algún momento se dieron cuenta que eso era bueno, y comenzaron a vocearle a gente, a atacar a gente de la base. Pero entonces tú, ¿cómo tú terminabas respondiendo? La próxima tú andabas con un dinerito ahí en efectivo para dar en aquella época de a 100 pesos. De a 100 pesos. Pero parece que eso se fue incrementando y han llegado a los medios, porque nosotros podemos agarrar aquí a cualquier funcionario y comenzar ahí. Y hay algunos que dicen, pero llámenme a esos muchachos. Cuando viene a ver nos llega un sobre. Es así. Hay unas campañas de desinformación dirigidas contra funcionarios o contra personas que tienen potencial hasta presidencial dentro del mismo partido. No, porque si tú eres un aspirante a la presidencia y tú has estado trabajando ya hace años y tienes ya una estructura que tú has ido creándola a nivel nacional, yo también tengo aspiraciones presidenciales, pero que tú me llevas una ventaja, tú tienes más tiempo en esto, eres carismático, o tienes algo más de carisma, te manejas mejor, y tú has podido calar más. Pero el evento, como llaman, convención primaria, se está aproximando, y yo veo que tú tienes una ventaja sobre mí. Entonces, ahí viene a lo que yo me dedico contra ti. O sea, como yo no he podido tener el aval que tú tienes, el respaldo que tú tienes, entonces me voy por esa vía. Porque bajándote a ti, a base de difamarte, de calumniarte, de inventarte cosas, yo pienso que subo. Pero no siempre se sube. Definitivamente. Es una tendencia ya de hace mucho tiempo, que hay personas que tratan de quedarse con el puesto de los otros a través de campañas de desinformación, y hay mucha gente que se presta a eso.
dentro de los medios. Hay gente que llega a los medios a hacer negocios porque saben el impacto que tienen y por eso son capaces de emitir cualquier mentira sin desfachatez, calumnia sin desfachatez. Por ahí andan unos señores que publican hasta mujeres que están en nómina de un famoso banco, y todos los días te sale una diferente. O sea, digo, bueno, no sé cuál es el poder de estos señores que se atreven a hablar públicamente, a calumniar públicamente, bueno, y después lo resuelven, como tú señalaste, con una excusa, con un lo siento, y piensan que todo se quedó ahí. Aquí empezó un corito con varias funcionarias del gobierno, y hasta la mamá de una de esas que denunciaba tuvo que pedir cacao, como nosotros decimos, quitándose hasta responsabilidad por lo que puede emitir la hija. Entonces, esas denuncias alegres, y muchas de esas personas que están acostumbrados a decir lo que sea sin consecuencias, son las primeras que critican la regulación. Aquí hay que regular. Bueno, ahora mismo con el proyecto LIS, eh, hay unos que no están de acuerdo, pero ¿de qué lado? Los que no están de acuerdo. Donde las famosas plataformas y de todas las cosas. Sí. Porque a quien perjudica es a ellos. Pero no porque haya coartamiento. ¿Qué es lo que quieren vender? ¿Qué es lo que quieren vender? No es eso. Porque ese proyecto, precisamente entre sus principales patrocinadores está la Sociedad de Diario. Y fíjate que todos los medios tradicionales, ordinarios, están de acuerdo con el proyecto L. He visto muchos técnicos ahí señalarle, oye, pero que no puede ser perfecto. No puede ser perfecto, algo puede tener. Y alguna regulación debe haber, porque la honra, como dicen, la dignidad de la persona debe estar preservada por alguna instancia legal. Y nadie puede hacer uso de un medio de comunicación. Tú sabes lo que es el privilegio de tener, de venir aquí y sentarse 1 hora o 15 minutos, hablar libremente. Entonces yo ese privilegio lo voy a utilizar para dañar personas, la honra, la dignidad de personas, de familia. No, debe haber una regulación. Debe haber una regulación. Pero vamos a ver qué surge. Mira, hay un asunto ahí. La República Dominicana, el presidente de la República recibió las credenciales de un embajador haitiano. No había embajador. ¿Se está organizando Haití? Haitiano. ¿A quién representará él? No iba a decir a las bandas, pero una mala broma. No debe ser a lo que queda ahí a un consejo presidencial. Consejo. Que comenzó con uno y ya es otro el presidente, porque luego que se juramentaron con uno, pero luego vino una crisis porque plantearon que debían turnarse. Que le toque su cuota de poder a cada uno. Y yo pienso que es positivo, porque contrario a lo que puedan pensar muchos, unas relaciones armoniosas con Haití nos conviene. Sí. Haití es uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana y uno de los pocos países con los que tenemos intercambio comercial en que la balanza es positiva a favor nuestro. Claro. Ellos tienen menos que vendernos que lo que nosotros tenemos que venderle a ellos. Independientemente de la regularización, que es correcta, que debemos abogar porque se regularice la estancia del migrante. Pienso que por otro lado, conservar buenas relaciones con Haití nos trae muchos beneficios. No podemos ignorarlo, no podemos minimizarlo. Es un socio valioso que tenemos ahí al lado, del cual depende mucho una parte, digamos, de nuestra economía en cuanto a las exportaciones.
Este tipo de, digamos, de acciones donde se establecen relaciones formales que hace mucho no existían, diplomáticas, es excelente. Pienso que es positivo ese paso. También mucha gente criticó el hecho de que viniese alguien de Haití a chequear el asunto de las repatriaciones y de las formas. Eso es correcto. Sí, Eso es sí, correcto. Todo Estado tiene derecho a velar por sus ciudadanos. sí, sí, que se Usted les respeten y se respeten sus sus derechos. derechos, no Claro. se les maltrate. No. Usted lo que tiene que hacer es cumplir con las normas que establecen el debido proceso para la repatriación, que es lo que siempre abogamos. La República Dominicana tiene derecho a repatriar a los ilegales. No, el embajador se llama Emmanuel Fritz Lanchan. Él reconoce, declaró que reconoce, en Haití reconoce la soberanía de la República Dominicana y que por lo tanto el derecho que tienen a expatriar los indocumentados. Y también dijo que la normalización de la relación la entiende muy positiva porque eso permite que la cooperación entre ambos países en las cosas y que agradece también lo que la República Dominicana ha hecho por Haití. Son declaraciones, naturalmente de un diplomático, pero no deja de decir la verdad. Exacto. Sí, Emmanuel Fred Lanchan. Hay una cosa, y es que vi ahí que los Estados Unidos también están designando otro embajador en los Estados Unidos, en Haití. También en la OEA hay un nuevo secretario general, Albert Randim, desde Surinam, el que sustituyó a Luis Guterres. Almagro. Almagro. Almagro o Guterres. No, no, de la OEA. Ah, ok. Sí, Guterres es de las Naciones Unidas. Sí. Hay un Almagro, lazo ahí. Luis Almagro, un uruguayo. Creo que fue canciller Almagro. en la gestión de Pepe Mujica. Bien, el señor Bernardo Vega escribió hace unas semanas, como 3 o 4 semanas o más, no sé, acerca de la problemática de Haití, el fracaso de la misión esa Keniana. keniana. Y él decía que ese problema de Haití, de las bandas, era un problema militar, Sí. que había que resolverlo naturalmente De forma militar. de forma militar. Entonces nadie quiere intervenir, tú sabes El costo. no y los principios de no intervención. Sí. Entonces Bernardo hablaba precisamente de que, como digo yo, que en el viñedo del Señor hay de todo. Hay gente que han sido militares, salen o han recibido entrenamiento militar y entonces se dedican a vender servicios. Fíjate que hasta en Rusia Mercenarios. hay un grupo Wagner, bueno, que después Putin Lo descabezó. lo descabezó en el aire. Que fue uno de los errores que cometió Prigozhin que tú señalabas Sí, ahorita. Que cuando ya tú estás metido en algo, hay que echar para adelante porque cuando te devuelve, es peor, es peor. es peor. Bien, entonces, Bernardo Vega hablaba de eso, de que había gente por ahí, que esa gente podía hacerse una especie de convenio, tú sabes que eso son mercenarios, es por paga. Sí, hay un señor ahí Entonces, norteamericano, me parece que como que se está hablando de eso. Ujú. Sí, yo leí, lo que no recuerdo el nombre, que creo que él tiene como una institución de esa tipo Wagner, ¿no? Sí, Él habló de que podía ayudar, ellos dicen ayudar con el problema haitiano, ese es su negocio. Aparentemente se están buscando esas vías. sí, se estarían buscando esas vías, porque realmente ese es un problema que hay que Resolver. resolver. Porque imagínate, en un caso de que eso se mantenga así, la gente de esas bandas vayan cada día sumando una pulgada, y llega un momento de que se controlen plenamente Haití. ¿Cómo distribuiría entre esas bandas? ¿Cómo distribuirían el país? Ujú. ¿Cómo se lo distribuirían? Entonces, es un problema que hay que buscarle una solución. Y como tú señalas,
no es una solución pacífica, No, porque a través del diálogo tú no lo vas a conseguir. Ya las bandas han manifestado su deseo de permanencia, han controlado el poder, viven de eso. viven de Y eso, bien, de la extorsión, del robo, del secuestro, el asesinato. Y la única manera de derrumbar Haití, digamos, hacia la estabilización, eh, es deshaciéndose de esas bandas. Y eh, no hay otra vía. por la vía violenta. Sí, porque, como tú señalas, ningún país quiere intervenir directamente por el costo que acarrea eso, injerencia, la posibilidad de que sus soldados pierdan la vida en la Pero, intervención. por ejemplo, cualquier país echa eso echa esa responsabilidad. Pero no es un asunto que como cuando tú tienes un área que está abandonada, llena de sucio, de escombros, que tú pagas, mira fulano, búscate cuántos hombres tú necesitas para este trabajo. No, eso yo lo hago con 12. Contrátalo y vamos a poner de acuerdo por cuánto tú me has entrenado. Bueno, en 2, 3, 4, 5 semanas ya eso está limpio. Ok, ya quedó limpio. No, eso no es así, no. Supuestamente va a acabar con las bandas y tú te retiras, pero luego a venir el problema. Ujú. Entonces, habría que ayudar a ese Consejo Presidencial, habría que ayudarlo. Eso de hablar de elecciones, eso de hablar de elecciones en Haití, eso no es dentro de un año. Ahí habría que darle a unas autoridades provisionales apoyo militar que puedan gobernar, qué sé yo, 2 años, 3 años. Y entonces, cuando hayan alcanzado ciertos niveles de estabilidad, entonces convocar las famosas elecciones. Porque son seres humanos. Que, bueno, a Raúl Cedrás lo acusan, que él decía, Raúl Cedrás, un militar que ocupó el poder en Haití, luego lo presionaron, hicieron unos acuerdos y él se fue a Panamá con todo y familia. Así que Raúl Cedrás decía que en Haití para poner 3 haitianos de acuerdo había que matar 2. Y aparentemente no está lejos de la realidad, porque los problemas haitianos son muchos y, y es una sociedad muy violenta, muy violenta. Las manifestaciones de protesta que se hacen allí No. tienden a destruir lo que ya está hecho. Bueno, alguien decía que los haitianos exigen que en la República Dominicana que respeto a los derechos humanos y también andan unas organizaciones internacionales, instancias internacionales de las Naciones Unidas y otros que se forman por ahí, pidiendo que respeto a los derechos humanos de los haitianos, cuanto acá, los que van a repatriar. Entonces decía, pero, ¿y en Haití? Eh, es un, Donde queman gente, donde matan gente, donde secuestran gente. Mira, esa es la mejor definición de un Estado fallido. mira ahí, señor Robinson Castro, periodista, economista. Saludos para ti, Robinson Castro. Saludos a Robinson. También nos está escribiendo aquí Jorge Hernández Cabreja. Saludos para él. Saludos, Jorge. Gracias por la audiencia. Mira, hay una noticia, esta es política, y es acerca de en lo que ha estado envuelto el Partido de la Liberación Dominicana. Balaguer nunca dijo Partido de la Liberación Dominicana. Balaguer siempre decía Partido de la Liberación Nacional. Okay. Yo no sé si era un lapsus. No, Balaguer es muy, muy raro que tuviera laxo. Pues si ellos han estado ahí en unos agestreos por resolver el asunto este del candidato presidencial para las elecciones del 28, eso recurrieron a esa misma ese mismo ardid para lo de las elecciones del 24, donde
salió ganador Abel Martínez Durán. Ahora han tenido un inconveniente interno primero, porque la mayoría de los aspirantes se opuso y elevaron unas instancias ahí ante el Tribunal Superior Electoral que falló en contra de esa práctica. Y una reunión que tenía el comité político para tratar ese asunto se la mandó a suspender. Y fue suspendida. La suspensión del Tribunal Superior Electoral fue la suspensión provisional. Y se acató. Se acató. Que creo que es correcto que lo acaten. No, claro, es un órgano competente. No, y es un partido que dirigió el Estado Dominicano por 5 periodos, 4 de ellos consecutivos. Entonces, aquí hay un problema, que las leyes siempre son interpretativas. Y tú estás violando la ley y dices que no lo está haciendo. Y coge la ley y le encuentra una parte la que tú te apoyas para mostrar que no está fuera de ley. Pero hay un grupo de personas que aspiran entre nuevos y ya viejos. Creo que Abel vuelve de nuevo. Sí, él ha manifestado que... Ha manifestado. Gonzalo no sé. No, Gonzalo está medio... Está como bajo perfil. Sí, él no está hablando mucho, no está en protagonismo. La gente habla de Ariel Jiménez, un joven brillante el hijo de Felucho. De Felucho Jiménez. Y Francisco Javier, que dicen que es el que está respaldando, dicen, y que la jugada era para tenerlo a él como candidato desde ya y así tener suficiente tiempo para cualquier inconveniente. Entonces era uno de dedo que... Bueno, no sería de dedo, pero con mucha influencia. De las altas... No de las altas, no, de la alta jerarquía. De la alta jerarquía. De la alta jerarquía. Bueno, Francisco Javier, que se había descrito como muy exitoso en preparar a candidatos. Algunos de ellos llegaron al poder. Sí, él fue, ¿cómo se llama? Jefe de campaña. Tiene mucho éxito. Pues bien, ahí está, alguna gente le dicen que el cura. Y que porque habla así, tiene un rostro, su timbre de voz, su forma de hablar, como modula. Francisco Domínguez Brito. Que alguien me decía que ahora son 2 sacerdotes que hay en la política. Domínguez Brito y el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Estos dominicanos. Tienen ese perfil. Entonces. Estos dominicanos. Pues bien, pero yo creo que los partidos deben acogerse a la ley, deben esperar el 27 para que resuelvan su problema, esos problemas de escoger el candidato a la presidencia del año de las elecciones del 28. Creo que deben acogerse a la ley. No entiendo por qué estar hablando tanto tiempo. Aunque en la práctica casi siempre resulta ganador el que tenga la simpatía del de arriba y no de Dios precisamente. Bueno, en el partido oficial se está diciendo que supuestamente el presidente de la República, esas manifestaciones que ha dado la señora Raquel Peña Rodríguez, vicepresidente de la República, es como que supuestamente la está upando él. ¿Será verdad eso? Bueno, lo que se mueve entre los pasillos y corillos del mundo político, a veces es hermético, pero dejan soltar su... Y tú te atreves a decir públicamente, sí, porque lo de la fuerza del pueblo, no. Ahí hay unos pasacantando, vocingleros, que están hablando de Omar Fernández, pero todo el mundo sabe que
No es su Pero tú tiempo. te atreves a decir, ¿quién crees tú que saldría ganador tanto en el PLD como en el PRM en cuanto a la obtención de la candidatura presidencial? Bueno, yo lo que pienso es que en el PLD, mi manera de verlo, posibilidades tendría Abel Martínez, Francisco Javier. eh, Y doña Margarita, doña Margot no, porque y yo, Juan Ariel. bueno, Juan Ariel pasaría lo mismo que pasa con Fernández, con Omar. Siempre rota en la juventud y que no es su tiempo. Y Luis de León. No, Luis no, Luis que se siga ahí trabajando en las cuestiones patrióticas, sus fundaciones. Pienso que ahí debe estar el potencial, porque como Gonzalo estaba bajo perfil, no sabría decir, pero para mí sería un asunto entre Francisco Javier y, Abel. y Abel Martínez y Domínguez Brito, digamos un tercer lugar. Por ahí yo lo vería. Y en cuanto al PRM, bueno, a falta de Luis, ¿quién pudiera tener un liderazgo sólido así? ¿O quién lo haría de O aquí a quién, allá? De aquí al 27. ahí hay figuras interesantes. Carolina Mejía, Rosa Carolina Mejía Gómez. Guido Mazara, Guido Orlando Gómez el Mazara. siempre aspirante ingeniero Rafael Alburquerque, Ramón. Ramón Rafael es de otro. Alburquerque Ramírez. Eh, y Bueno, que está Wellington Arnaud, y Yayo Lobatón, Eduardo Sanz, Lobatón Yayo. eh, Eh, está, bueno, bueno, la Raquel Peña Rodríguez, la vicepresidente. bueno, Raquel, pero dentro de las posibilidades yo pienso que Carolina, por contar con un respaldo importante de un subsector dentro del partido. Bueno, tú te estás refiriendo a lo que llaman, que es importante en los partidos políticos, cuando se tienen aspiraciones no, solo no solamente a presidente de la República, sino hasta alcalde de un municipio o senador, es tener una estructura, un Ujú. aparato en que tú apoyarte para tú lanzarte y hacer tu trabajo. La ventaja de la señora Rosa Carolina Mejía Gómez es esa, que cuenta con una estructura que no la ha hecho ella, Sí, claro. que es la estructura del papá, que aunque no es el dirigente de hace unos años, pero sí todavía tiene Mantiene. una estructura y a pesar de los más de 80 años que tiene, es una persona incansable. Ujú. Se mantiene, esa ventaja tiene ella, naturalmente. No estoy diciendo que ganaría Las internas. las internas, lo estoy diciendo. Pero a mí particularmente, que siempre ando en función de lo que yo entiendo que debería ser, porque entiendo que es lo que convendría, porque no he dejado de ser un poco romántico. Eh, He creído que en el Partido Revolucionario Moderno, eso sería algo práctico, pero no es lo que, porque es un asunto de intereses. El señor Guido Orlando Gómez Mazara da muestra de una comprensión, de un entendimiento, de un manejo de los asuntos de Estado. Una persona ya, Guido se está aproximando a los 60 años, tiene una Mm. experiencia, es un tipo con carácter, no es cobarde, tipo con carácter. Tú sabes que la presidencia de la República también implica, y como ahora se estila, que si el candidato es candidato, entonces debe llevar una mujer. Y si la candidata es candidata, debe llevar un No. vicecandidato.
él y doña Carolina podrían hacer una buena, buena dupla. pero eso es lo que yo digo, que no soy un militante de ese partido. No son Ellos entienden otra cosa. apreciaciones. O sea, eso, ellos entienden otra cosa. Claro, claro que sí. Y a veces y muchas veces lo que ellos entienden está fuera hasta de lo que uno llama lógico. No, y a veces se deciden no por lo que realmente convendría. A veces van con un, por ejemplo, en el año del, del 20 fue, sí, del 20. Esa candidatura del PLD de Gonzalo. No, ellos mismos sabían que no. Pero era sacar del medio al doctor Fernández, el grupo de Medina, ¿no? Ese era el objetivo. Pero hay un fenómeno. Aunque le cueste el poder, porque Balaguer lo demostró con peinado. A quien no apoyó. Sí, pero Balaguer se la jugó. Porque Balaguer, como él no era candidato, ya él estaba confinado, él quedaba confinado a ser el jefe de su partido y apoyarse en su partido, porque si perdía el control del partido, era un blanco fácil, cuando ya él estaba muy viejo en la situación que tú sabes, pero era un blanco fácil. En el caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, debió haber un acuerdo, no lo hubo, porque quién se quedaba como jefe del negocio, como jefe de la casa. Y pasó algo similar a lo que pasó en el PRD. La parte disidente se llevó todo. Y fíjate los resultados en las elecciones ahora del 24. La proporción del expresidente Leonel Fernández y la de Abel Martínez. E inmediatamente Leonel formó tienda aparte. ¿Cómo comenzó a emigrar? Y yo no soy ¿Y sabe por qué el impacto es menor todavía? Porque la eterna candidatura de Leonel de alguna vez genera cierto... porque si Leonel tuviera abierto otras candidaturas dentro de su partido, muchos de esos dirigentes del PLD estuvieran para allá. Sí, pero falta mucho para el 28. Eso sí. Vamos a ver cómo termina todo esto. Ojalá, para el bien de la democracia de la ciudad dominicana, todo pase sin trauma, que los partidos no sigan dividiéndose, desgranándose. No nos conviene. No conviene, no conviene. Mira, llegamos al final del programa. Bueno, gracias amigos, como todos los domingos, por su sintonía. Y prometemos que el próximo domingo estaremos acá temprano, cerrando la página de la semana. Buen día.